tomarlo en la inflación mayorista, que es la que adelanta, Sí. ¿no? Entonces, si vos te fijas, nosotros en diciembre tuvimos una inflación mayorista del 54%. Eso anualizado te da una inflación del 17.000%. Si vos tomás la inflación del último mes, que fue 3,5%, eso anualizado te da 50. En rigor te da 51, pero digo, estoy redondeando. Sí. La verdad que el logro de bajar la inflación de 17.000 a 50 es enorme. Y eso le tenés que sumar algunas cosas interesantes frente a otros casos exitosos de estabilización. Porque en principio, digamos, nosotros al final no tuvimos esa hiper que termina licuando todos los saldos reales de la economía, destruyendo todos los activos en términos reales, lo cual hace que sea mucho más fácil la estabilización ahí, porque digo, agarrás todo en el quinto subsuelo, pero digamos eso hubiera implicado 95% de pobres, ¿no? Y 50-60% de indigentes. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco hubo expropiaciones. Sí, no hubo un Bonex 89. Nosotros no hicimos un plan Bonex, pero vos sabés muy bien que muchísimos analistas, todos decían que esto se resolvía con un plan Bonex. Sin embargo, nosotros hemos eliminado el cuasi fiscal de manera respetando los derechos de propiedad. No hemos hecho controles de precios y hemos fijado el tipo de cambio, que es una forma más rápida de bajar la inflación. ¿Sabe el gobierno, sabés vos como presidente, que lo que se percibe en la calle es una caída muy fuerte de los ingresos, del consumo y que la economía todavía no termina de arrancar? Bueno, ahí vamos a poner las cosas en relativo. Cuando vos tuviste la caída del 2002, en el año el PBI cayó 10,9%, ponele 11%. Y en el segundo trimestre, que es cuando toman lugar todos los ajustes, esa caída fue del 16%. Pero esa es un tercio del tipo de crisis que nosotros enfrentamos, porque además nosotros teníamos un problema similar al que teníamos en la previa del Rodrigazo y teníamos un problema en el Banco Central que era peor que el que hubo en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Si vos mirás la caída en el primer trimestre fue de 5,1%, es decir, correcto. con lo cual la caída de una crisis 3 veces peor es de un tercio. Es decir, eso es un logro enorme. Cuando vos tomás, es más, el desestacionalizado cayó 2,6% la actividad en el primer trimestre respecto al cuarto trimestre, pero es más, el cuarto trimestre ya, digamos, con plan platita y con toda la inyección del gobierno anterior había caído 2,5%, es decir, que ya venía cayendo. Entonces, digo, no, sí, porque esto es importante. Y que, entonces, por lo menos, y además, desde el año 2009 hasta ahora, hubo 7 veces que el PBI cayó más que esto. Es decir, y vos no arreglaste ningún problema. Y nosotros, en 6 meses, evitamos una hiperinflación e hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Por lo tanto, digamos, te diría que el logro es enorme. Que hay mucho para hacer, no tengo dudas. Pero si yo miro el salario real está arriba que noviembre. Los últimos 2 meses el salario real está creciendo. Sí, lo que pasa es que también crecieron los precios y en dólares muchísimo. Pero yo estoy hablando del salario real. Y el salario real, digamos, estás mejor que, digamos, que cuando asumimos y los últimos 2 meses crecieron. Y si tomás las jubilaciones están arriba también. Y no solo eso, sino que además en dólares se duplicaron.